Entonces, pues, sin más preámbulo, doy inicio a esta presentación. Se llama Espacio de configuración de un brazo robótico en un túnel de H2. Entonces vamos a ir avanzando para ver de qué se trata. Bueno, hay 4 partes. Está la introducción, después donde explicamos en qué consiste el robot, después espacio de configuración y complejos cúbicos. Hablamos un poquito de la definición de los espacios de configuración y complejos cúbicos. Luego hablamos de la enumeración de caras, o sea, esto tiene que ver con con los espacios de configuración. Ahí es donde usamos las funciones generatrices y algunas aplicaciones. Vemos un par de resultados que están relacionados con este trabajo, que se hicieron posteriormente, con el cual este trabajo está relacionado y está relacionado con su aplicación. Bueno, entonces comenzamos. Tenemos un brazo robótico de longitud n en un túnel de ancho 2. Nosotros lo hemos puesto como en este diagrama, ¿cierto? Como en una cuadrícula de ancho 2. Y entonces tenemos así como la serpiente del juego de Tetris, ¿cierto? Que se mueve a través de las líneas de las cuadrículas. Entonces tenemos un robot que se mueve en un túnel de ancho 2, ¿sí? Eh, el robot está fijado en la parte inferior del comienzo del túnel, ¿cierto? En la parte inferior izquierda del túnel, del comienzo del túnel, como podemos ver en la figura. Es importante tener en cuenta que el robot no tiene autointercepciones, es decir, una parte no se puede chocar con la otra ni atravesarse, ¿no? Entonces, ahí mostramos 2 movimientos posibles del robot. Estos son los movimientos posibles del robot, ¿cierto? Uno es switch corners, ¿cierto? Tenemos la figura de la izquierda, donde tenemos que, eso es como un codo, ¿cierto? Si lo llamamos así coloquialmente, donde el codo llega y se gira, ¿cierto? Intercambiamos la dirección de las piezas, de los enlaces involucrados, ¿cierto? Entonces, mientras el que estaba horizontal pasa a ser vertical y el que estaba vertical pasa a horizontal, y entonces queda como en la figura de la izquierda, ¿cierto? Hay 2 tipos de este movimiento de switch corners y flipping de N, o sea, girar el final. La última pieza del robot se gira, ¿cierto? Ya sea que se gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Es importante mencionar que estos movimientos son reversibles. Bueno, hasta ahorita ya hemos visto de cuáles son los movimientos del robot y cómo es el robot, ¿cierto? Claro, de una forma abstracta. Eh, vamos vamos a ver qué son los espacios de configuración y los complejos cúbicos. Nosotros tenemos aquí el grafo de transición, que consiste en lo siguiente: los vértices son los estados del robot. Un estado del robot es una posición particular del robot y las aristas son los movimientos entre ellos. Entonces, como ustedes pueden ver en la figura, la línea más oscura es donde está el robot, ¿no? Eh, Espero se note. La primera es totalmente horizontal, luego se gira la pieza hacia arriba, ¿cierto? Luego se hace un cambio de esquinas, luego se vuelve a girar la pieza hacia arriba, si seguimos luego se gira hacia la izquierda, ¿cierto? Como pueden notar en la figura. ¿Sí ven la manito? ¿Alguien que me responda, por Sí, favor? Pi, Sí, sí, no. Pi, lo estamos viendo. ¿Sí se ve la manito? Bueno, Ajá. entonces voy a hacer uso del cursor. Por lo menos de aquí a acá se hace, bueno, de aquí a acá no hay movimiento, como ustedes pueden ver, no hay un vínculo que los una, pero en cambio aquí, por ejemplo, lo que se hace es cambiar de esquinas en esta parte, ¿cierto? Se hace el movimiento de switch corner aquí, ¿cierto?
De aquí a acá lo que se hace es levantar la pieza final del robot, ¿cierto? O sea, girar el final, flipping the end. Y como ustedes notan, estos dos movimientos son independientes. Yo puedo hacer este movimiento por aquí y luego el otro, o puedo hacer este movimiento por acá y luego el otro. Estos dos movimientos se pueden hacer simultáneamente y forman un cuadrado, ¿cierto? En este caso sería, digamos, una cara dos-dimensional. Entonces esto es importante porque ahí es cuando vamos a empezar a hablar de los complejos cúbicos y los cubos de D dimensiones. En ese caso, pues este de aquí sería un, una cara dos-dimensional, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí está el grafo de transición del brazo robótico de longitud 6. Cada punto de estos, aquí ya no vemos los estados, pero cada uno de estos es una posición particular y cada una de las aristas es un movimiento. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las caras son como las que expliqué anteriormente, apenas hay dos movimientos simultáneos con excepción de acá, que se pueden hacer tres movimientos simultáneos, ¿sí? Eso es para que los movimientos puedan hacerse de manera simultánea, pues deben ser movimientos independientes, ¿no? O sea, que uno no se cruce con el otro. Para explicar esto, es por ejemplo, noten ustedes que aquí, en este cuadrado de acá, ¿sí? Nosotros tenemos que esta pieza de aquí, no sé, es independiente de estas otras dos piezas de acá. Este movimiento de aquí, el que va hacia abajo, involucra estas dos piezas y el que va hacia acá involucra esta tercera pieza. Entonces, como los movimientos actúan sobre diferentes piezas, los dos movimientos son independientes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el espacio de configuraciones o complejo de estados del robot de longitud n es un complejo cúbico es un complejo cúbico con las siguientes características. Los vértices corresponden a los estados de R sub n, ¿cierto? O sea, las posiciones del robot. Una arista entre los vértices U y B corresponde a un movimiento permitido del robot. Los K-cubos corresponden a K-tuplas de movimientos conmutativos. Bueno, ahorita como estos movimientos son independientes, estos movimientos conmutan. Como lo vimos anteriormente, no importa si yo hago primero este movimiento y luego este, o primero este y luego este. En ese sentido, los K-cubos son conmutativos, ¿de acuerdo? Y dados cada de tales movimientos que son aplicables a un estado, podemos tener 2 a la K estados diferentes a partir de o sea, a partir de un estado y K movimientos conmutativos podemos tener 2 a la K estados diferentes. Esos 2 a la K estados diferentes son los vértices del cubo. ¿De dónde sale el 2 a la K? Pues, o sea, si ustedes tienen todos los subconjuntos posibles de un conjunto de K elementos, pues es 2 a la K, ¿de acuerdo? Entonces, entre esos están, digamos, los que no tienen ningún movimiento, los que tienen un movimiento, los que tienen dos movimientos, hasta llegar acá, y la suma de todos esos distintos movimientos es 2 a la K, y cada uno de esos representa un cubo en en el espacio de configuraciones o complejo de estados. Aquí pues unos ejemplos sencillos del complejo de estados, ¿cierto? Los que se pueden hacer a mano, para n igual a 3, n igual a 4, n igual a 2. En este caso pues los cubos de dimensión 0 son los puntos, los de dimensión 2 son las aristas, los de dimensión 1 son las aristas, los de dimensión 2 son los cuadrados, los de dimensión 3 son los cubos, como vimos acá, que hay un cubo. Y bueno, ya si se hace más, aparecen cubos de 4 dimensiones y más. Entonces, pues ya graficarlos es más difícil. Enumeración de caras. Bueno, aquí es donde viene la parte
de utilizar la herramienta de la combinatoria que son las funciones generatrices. Y entonces nosotros vamos a definir algo que son los estados parciales, ¿no? Los estados parciales, esto que está aquí, esto representa un movimiento, un 6 cubo del robot. Ya vamos a decir por qué. Unas partes corresponden a piezas del robot y otras partes corresponden a movimientos. Por lo menos este cuadrado corresponde a un switch corner, de aquí a acá, ¿cierto? Este otro cuadrado, miren que las dos piezas los dos movimientos son independientes, corresponden a otro switch corner. Este de aquí otro switch corner, este de aquí otro switch corner. Aquí noten que entre ellos dos hay una pieza. Si no hubiera una pieza entre ellos, no podría haber dos switch corner porque ya tendrían esta pieza en común y los movimientos no serían independientes. Y es necesario que los movimientos sean independientes. Aquí hay otro switch corner y aquí hay un flip the end, ¿no? Un girar el final del robot, ¿cierto? Entonces, claro, están estos cuadrados y esta que le llamamos como la garra, ¿no? La garra. Entonces estos estados, pues de esta forma es que vamos a contar los distintos estados y movimientos del robot. Para eso, pues definimos esto como un estado parcial, ¿no? En este caso, en este diagrama, el robot tiene longitud 20, o sea, hay 20 piezas en total y hay 6 movimientos simultáneos, o sea, que es un 6 cubo. Pues si ustedes cuentan los cuadrados más la garra, son en total 6, ¿no? 6 movimientos. Entonces, cada movimiento, cada pieza tiene un peso de X, le asignamos la variable X para contar el número de piezas y cada movimiento único tiene peso Y. Entonces, así nos vamos dando cuenta de la dimensión del cubo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí se está entendiendo lo que estoy explicando, chicos? Espero que sí. Bueno, aquí para denotar estos estados parciales utilizamos un alfabeto, ¿no? Entonces estos representan las piezas horizontales, estas las piezas verticales, estas las piezas a la izquierda, estos los switch corner, el flip DN a la derecha y el flip DN a la izquierda, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un peso particular, este pesa X, este pesa X también, este pesa X, este pesa X cuadrado Y porque son dos piezas, o sea X cuadrado y un movimiento, o sea Y. Este pesa XY porque es una pieza y un movimiento, o sea XY. Y este es... también pesa XY porque es una pieza y un movimiento XY. Bueno, ¿cuál es la estrategia aquí para contar estos estados parciales o para contar los cubos, los K-cubos, o los cubos de dimensión D, ¿no? Nosotros dividimos, si ustedes notan, esto es como tener una culebrita a lo largo de un túnel de ancho 2, ¿no? Entonces, tarde que temprano, ¿cierto? Dependiendo del largo de la culebrita, vamos a llegar de un extremo al otro. Vamos a ir pasando de un extremo al otro, de un extremo al otro.
hasta tener un final específico, que puede ser una garra o puede ser cualquier otro final. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es, para contar esto, es buscar todas las maneras que se tienen mediante estas piezas que definimos anteriormente, ¿cierto? Todas las formas de pasar de un extremo al otro del túnel y contar todos los finales posibles. Aquí tenemos el estado parcial factorizado de esta manera. Entonces ya vamos a ver cómo lo factorizamos. Es tapa el conjunto de todos los estados parciales de brazos robóticos en un túnel de ancho 2. Entonces definimos el irreducible. El irreducible es una pieza, comienza con una pieza en un extremo del túnel y su última pieza, que es una pieza vertical o un cuadrado, es su primera llegada a un extremo cualquiera del túnel. Es decir, la pieza puede terminar al otro extremo o puede terminar en el mismo extremo del túnel, ¿de acuerdo? Y un estado irreducible final es una de las siguientes posibilidades: una combinación posiblemente vacía de piezas horizontales, o un estado que inicia con una pieza horizontal en un extremo del túnel y nunca llega a un extremo, o llega en su parte final, la cual es una garra. Bueno, aquí está ¿qué pasa? Básicamente, lo que diferencia los estados parciales irreducibles de los estados parciales irreducibles finales es que los estados parciales irreducibles llegan de un extremo al otro, ya sea del extremo opuesto o al mismo extremo. En cambio, los estados parciales irreducibles finales no llegan al otro extremo, y si llegan, como en este caso, terminan en una garra así, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, sea M el conjunto de los estados irreducibles y F el conjunto de los estados irreducibles finales. Entonces la función generatriz de los estados parciales irreducibles es esta que ven aquí. Bueno, ¿cómo obtenemos esa? Hay preguntas en el chat. No, no, Janeru, por ahora no hay preguntas. Puedes continuar. Ah, ok, vale. Sino que veía como algo naranja ahí alumbrando. Bueno, entonces la función generatriz es una función, digamos, en este caso tenemos en dos variables que, al ser escritas en series de potencias, van a quedar potencias de esta forma, ¿no? De la forma x a la n y a la d, ¿sí? Y van a quedar con un coeficiente, o sea, cuando hacemos la expansión en serie de potencias. Entonces ese coeficiente va a contar el robot de longitud n, los cubos de dimensión d para el robot de longitud n, ¿cierto? De esa manera vamos a tener los cubos de dimensión 0, 1, 2 para cualquier longitud del robot, ¿no? Entonces, imagínense que esta expresión la voy a poner en su serie de potencias, y bueno, eso me va a dar los coeficientes que yo necesito para contar los de cubos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tenemos esta fórmula. Bueno, de acuerdo con el alfabeto que hemos elegido y a lo que hemos observado que pasa con los irreducibles tienen esta característica. Primero, pasan por un cuadrado y le llegan a otro cuadrado, o bueno, en este caso los dos cuadrados van en la misma dirección, o aquí los puntos suspensivos indican piezas horizontales, ¿de acuerdo? Que pueden estar o no estar de acuerdo con el caso. Aquí, digamos, tenemos un cuadrado con otro cuadrado. Aquí el prima indica que va en la dirección opuesta.
O sea que si este iba de abajo hacia arriba, este va de arriba hacia abajo. O sea, si este logra llegar al otro extremo del túnel, este llega al mismo extremo del túnel. Así tenemos en total todos estos casos, ¿no? Cuadrado, cuadrado, cuadrado vertical, vertical cuadrado y vertical vertical, ¿cierto? Estos están ilustrados aquí de esta manera, ¿sí? En este caso, recuerden que R representa la pieza horizontal, el cuadrado representa el switch corner. En este caso, R estrella, aquí esto yo lo puse más adelante, pero esta estrella son las palabras en el alfabeto E, ¿cierto? Por ejemplo, si es una sola letra, pues son todas las palabras que se pueden formar con esa letra, ¿no? Incluyendo la palabra vacío. Si son dos letras, pues son todas las palabras que pueden formar con esas dos letras o esas dos piezas. En este caso, en el caso de nosotros que estamos contando las piezas del robot a través de ese alfabeto, serían las piezas del robot, ¿no? Entonces volvemos. Entonces tenemos estas piezas, ¿no? Por lo menos aquí llegamos de un extremo al otro, aquí llegamos al mismo extremo, aquí llegamos de un extremo al otro, aquí al mismo extremo, aquí de un extremo al otro, aquí al mismo extremo, aquí de un extremo al otro y aquí al mismo extremo. Y están contados todos los casos con su respectiva función generatriz. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se contará la función generatriz? Tomemos por lo menos un caso, M3. Si ustedes notan, M3 tiene una pieza al comienzo, cualquier cantidad de piezas o ninguna hasta llegar al cuadrado, cualquier cantidad de piezas o ninguna hasta llegar al vertical. Entonces, aquí tenemos X, ¿cierto? Aquí tenemos 1 sobre 1 menos X. Aquí tenemos X cuadrado Y. Aquí tenemos 1 sobre 1 menos X y aquí tenemos X. Y todo eso lo multiplicamos. Bueno, ¿por qué 1 sobre 1 menos X? Bueno, yo aquí lo puse con dos variables, pero también aplica para una, ¿no? Por lo menos, si vamos a formar palabras de longitud 2 con con el alfabeto AB, X al cuadrado, X más Y al cuadrado me cuenta todas las palabras de longitud 2. Sí, como ustedes pueden ver en el ejemplo. Si tenemos X más Y al cubo, me cuenta todas las palabras de longitud 3, ¿cierto? Así, si seguimos inductivamente, X más Y a la N me cuenta todas las palabras de longitud N. Como 1 sobre X más Y me cuenta 1 sobre 1 menos X más Y, tiene esta expansión en serie de potencias, pues esta me va a contar las palabras que se pueden formar con A y B de cualquier longitud, ¿cierto? Para el caso de una sola letra, pues tendríamos, anulen Y y entonces quedaría 1 más X al cuadrado, más X al cubo, o sea, solo se puede formar una sola palabra de cada longitud, ¿no? Y ahí es donde sale 1 sobre 1 menos X. Por eso cuando hay 0 piezas o varias horizontales, la función generatriz de esto es 1 sobre 1 menos X, 1 sobre 1 menos X. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicando, haciendo esta operación algebraica, pues sale la función generatriz, ¿cierto? Tenemos todas estas fórmulas de la función generatriz obtenidas de forma análoga, todas con el mismo proceso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, X por 1 sobre 1 menos X, por X cuadrado Y, por 1 sobre 1 menos X, por X cuadrado Y. Es un ejercicio fácil de hacer. Y bueno, como los estados irreducibles son uniones de estas familias, recuerden que esta notación da un conjunto de palabras
Entonces es una familia de movimientos irreducibles y como los estados irreducibles, de acuerdo a como ya los miramos y clasificamos, es la unión disjunta de estas ocho familias, pues la función generatriz es la suma de las funciones generatrices de cada uno. Al sumar todas estas fórmulas que tenemos acá, pues da como resultado esta fórmula que tenemos aquí. ¿Listo? De manera análoga pasa con los estados irreducibles finales, ¿no? Con la diferencia que los estados irreducibles finales van a terminar en una garra que va hacia la derecha, a una pieza hacia la izquierda o una garra hacia la izquierda, y tiene máximo una pieza vertical o un cuadrado, ¿no? Y ustedes lo pueden notar aquí. Noten ustedes que todos estos que están aquí tienen una pieza vertical al comienzo, excepto este. Ya les explico por qué. Bueno, aquí como es ninguna o cualquier pieza, es 1 sobre 1 menos x, como les acabo de explicar. El proceso para calcular las funciones generatrices aquí es el mismo que aplicamos anteriormente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí sería x por 1 menos x por x cuadrado y por 1 sobre 1 menos x. Entonces, este 1 sobre 1 menos x por 1 sobre 1 menos x quedaría 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y acá tenemos x por x cuadrado y, o sea, x al cubo y. Y de manera análoga, así calculamos las demás funciones generatrices, sumamos y obtenemos esto que tenemos acá, ¿cierto? Aquí pues lo más trascendente y lo más laborioso es hacer la clasificación, ¿no? De todos los estados, como analizar cómo se comportan, van de un extremo al otro, al mismo extremo, clasificarlos de acuerdo a las piezas que los conforman y finalmente contarlos con las funciones generatrices. Bueno, hasta ahorita esos son los dos resultados. Aquí pues yo añadí esta diapositiva como para explicar lo de las funciones generatrices. Creo que ya está claro esto porque lo vamos a volver a utilizar nuevamente, ¿cierto? O sea, que cómo voy a contar yo, por ejemplo, la función generatriz de B estrella, donde B es un alfabeto particular. Bueno, pues veamos. Sea S la unión de los espacios de configuración del robot R sub n. En ese caso, R sub 0 corresponde a un punto que es el robot vacío, o sea, el robot sin piezas. Los estados parciales de proposición, los estados parciales de S, comenzando con una pieza horizontal, están en proyección, preservando el peso, con las palabras M estrella F, esto es, cada estado parcial de S corresponde a una única palabra de la forma. Entonces aquí están cualquier cantidad de elementos de los estados irreducibles y un solo elemento estado irreducible final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos espacios de configuración que habíamos estado viendo, ¿cierto? Estos complejos cúbicos, ¿cierto? Esos están en biyección con las palabras que se forman de esta manera. Con las palabras que se forman de esta manera. Una cierta cantidad de estados irreducibles concatenados con un estado irreducible al final. Bueno, la demostración de esa proposición pues es resultado de lo que ya les expliqué, ¿cierto? Nosotros tenemos este estado, ¿cierto? Y entonces vamos a contarlo. Entonces ya hemos clasificado todas las formas de pasar de un lado al otro del túnel o al mismo lado del túnel y hemos contado todos los finales. Entonces todas las formas de generar estos estados parciales irreducibles, que son los movimientos, ¿cierto? Que son los de cubos. Están representados por una concatenación de estados parciales irreducibles, o sea, los M sub i y un estado final.
Bueno, con esa proposición tenemos aquí un corolario, ¿cierto? Y es que la función generatriz para los estados parciales, si C es la función generatriz para los estados irreducibles para los estados parciales, ¿cierto? O sea, la totalidad. Esto es para los estados irreducibles parciales y esto es para los estados irreducibles parciales finales. Entonces tenemos esta relación. Entonces ya les explico esta relación. Recuerden que todos los estados parciales están en biyección con las palabras de esta forma, ¿cierto? Con las palabras de todas las concatenaciones de elementos de M con un solo elemento de F, ¿cierto? Entonces, la función generatriz para M estrella, pues es 1 sobre 1 menos MXY, que viene siendo esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Y bueno, como para eso tenemos 10 casos de los estados irreducibles finales, pues basta con multiplicar por la función generatriz de los estados irreducibles parciales finales. Entonces, por ese lado obtenemos la fórmula de la derecha. Ahorita, ¿cómo obtenemos la fórmula de la izquierda? Bueno, la explicación es la siguiente. Si ustedes notan, todos los estados de aquí comienzan con una pieza horizontal obligatoria. Todos los estados, ¿cierto? Todos comienzan con una R, ¿cierto? Aquí también pasa lo mismo, excepto con esta familia de acá, que puede tener 0 o ninguno. Entonces, en conclusión, todos los estados parciales de aquí, de CX, comienzan con una pieza X, ¿cierto? O sea, a todos, si ustedes quitan esto de acá, todos los estados parciales están comenzando con esta pieza vertical, pero no necesariamente un estado va a comenzar con una pieza vertical, pues perdón, con una pieza horizontal. Entonces, si le quitamos la pieza horizontal, pues contamos todos los estados posibles, porque estamos contando todos los casos, ¿no? Esta pieza horizontal de aquí, pues se hacía necesaria para hacer la concatenación de los estados, para que los movimientos fueran independientes, ¿cierto? Ahorita, bueno, pero ¿cómo explicas, Hanner, esta pieza de aquí que no tiene un estado inicial? Listo, lo que pasa es que como también contamos el robot vacío, el de un solo punto, ¿cierto? Entonces, aquí es donde aparece el 1, ¿no? ¿Cierto? Que sería en ese caso cuando no hay pieza. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se completa esta fórmula, ¿cierto? Entonces, la fórmula de la derecha es esta fórmula de aquí. Y si a esa pieza le restamos 1 y la dividimos en X, obtenemos esta fórmula de acá, que esta ya sería la función generatriz que enumera todos el espacio que enumera los elementos del espacio de configuración de S sub n, es decir, los cubos de dimensión n para de los cubos de dimensión d para el robot de longitud n, ¿cierto? Pues esto es resultado del colorario anterior y de las dos proposiciones que cuentan los estados parciales irreducibles y los estados parciales irreducibles finales. Bueno, finalmente, habiendo obtenido esta fórmula, llegamos a esto. La característica de Euler de Euler del espacio de configuraciones es igual a 1. Ya les explico por qué es importante, cuál es la relevancia de ese resultado. Bueno, lo que pasa, bueno, ya lo explicaré más adelante. Primero voy a explicar el resultado. Bueno, resulta que yo tengo que la fórmula que cuenta la función generatriz que cuenta los estados parciales tiene esta forma, ¿cierto?
Y si yo reemplazo la variable y por -1, pues obtengo las sumas alternadas de estos coeficientes C sub i, C sub i, J, ¿cierto? Pero esa suma alternada de los coeficientes C sub i, J es la característica de Euler que corresponde a la suma alternada de las caras de cada dimensión de cierto, del espacio de configuraciones. Entonces recuerden que n en este caso representa la dimensión del espacio de configuraciones y lo que queda dentro, reemplazado con -1, representa la característica de Euler, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando reemplazamos por -1 en esta fórmula grandota de acá, obtenemos esto de aquí y esto milagrosamente se simplifica y queda en 1 menos 1 sobre x, quedando en esta función generatriz. Con lo cual verificamos que la característica de Euler es 1 para todo n. Bueno, ¿cuál es la relevancia de este resultado? Resulta que los espacios de configuración, que son esos complejos de estados, hay unas aplicaciones. Entonces aquí es donde ya paso a hablar de las aplicaciones. Y son los complejos cúbicos CAT0 y el movimiento óptimo de robots. Los espacios cúbicos CAT0, pues que en particular hay complejos de estados o espacios de configuraciones de robot que pueden ser CAT0, ¿no? Entonces, cuando esos complejos cúbicos son CAT0, pues hay un algoritmo, hay un artículo relacionado con esto, eso está en la bibliografía, que hay un algoritmo que nos indica cómo podemos mover óptimamente el robot, ¿cierto? El espacio cúbico CAT0 tiene estas dos características, que existe un único camino geodésico entre dos puntos del espacio, ¿cierto? Y que tiene curvatura global no positiva. La propiedad de que tiene curvatura global no positiva es que si cogemos un triángulo en el espacio R2 euclidiano y cogemos un triángulo en el espacio de curvatura global no positiva, cualquier cuerda del triángulo va a tener menor medida que en el espacio euclidiano, es decir, pareciera que estuviéramos estirando hacia adentro, por decirlo de alguna manera, el triángulo. Y bueno, aquí está el teorema del que les hablaba, ¿cierto? Dice el espacio de configuración de un robot en un complejo cúbico CAT. Si el espacio de configuración de un robot es un complejo cúbico CAT0, existe un algoritmo para encontrar el camino más rápido de movimiento del robot de una posición a otra. Esto está en las referencias 3 y 5, o sea, esta referencia y esta referencia. Este de aquí, este trabajo de movimiento eficiente de robots usando combinatoria del complejo cúbico CAT0 fue el que precedió este trabajo, ¿cierto? Porque en este caso contaban el movimiento eficiente de robots, pero a partir de, no en un túnel de ancho 2, sino en un túnel de ancho 1, ¿no? ¿Cierto? Básicamente este trabajo fue un adelanto o la continuación, fue parte de la continuación de esto. Hay otra propiedad, ¿cierto? De los espacios cúbicos CAT0 que son contractibles, ¿cierto? Que son contractibles. Esto está en la referencia 10. Entonces, a ver, 5 y 10, esta referencia de acá, ¿cierto? Entonces, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos demostrar que el espacio de configuraciones del robot en el túnel de ancho 2, si queremos moverlo eficientemente, pues queremos probar que es CAT0, ¿cierto? Como en el momento no podíamos probar que era CAT0, pues tratamos de acercarnos a ver qué indicios nos daban de que era CAT0. Y claro, la característica de Euler cuando nos dio uno, pues ya nos dio como luz verde a pensar de que es CAT0, porque al ser los espacios cúbicos CAT0 contractibles a un punto,
pues su característica de Euler es 1. Entonces, ese resultado es relevante en el sentido en que servía como para afirmarnos en la creencia de que el espacio cúbico CAT0 en el túnel de ancho 2 del robot en el túnel de ancho 2 es CAT0. Finalmente, Federico Ardila con César Ceballos y acompañados del trabajo de John Woo lograron probarlo, ¿cierto? Lograron probar a través de otra herramienta combinatoria que se llaman los tableaux, que el espacio de configuración del brazo robótico en un túnel de ancho 2 es un complejo cúbico CAT0. Eso está en esta referencia, que básicamente fue donde extraje casi todas las imágenes de esta presentación. Aquí pues quería mostrarles algo de el PIT, ¿cierto? En este caso hay un teorema que dice que si nosotros encontramos el conjunto parcialmente ordenado de pares inconsistentes, que es una cosa como este tipo, de un espacio de configuraciones, entonces ese espacio de configuraciones es CAT0. Federico y César trabajando lograron encontrar el espacio de configuraciones para el robot de túnel de ancho 2 y de esa manera probaron que es CAT0, ¿cierto? Ya después probaron en general este resultado no solo para los robots en el túnel de ancho 2, sino también ¿para qué? Para un robot en un túnel de ancho cualquiera, utilizando esta herramienta, ¿no? Los tableaux, que ellos denominaron particularmente aquí los Coral Tableau, ¿cierto? Esta página quería compartirles, ahí pueden ver el trabajo referente, el trabajo completo con respecto a esto. Yo apenas les he mostrado una pequeña parte, la parte inicial, básicamente. Y bueno, de hecho hay un programa donde ustedes pueden ver, que pueden descargarlo, donde pueden ver una animación donde cómo se mueve el robot. También habían fotos porque el profesor Federico trabajó con los clubes de ciencia de aquí de Colombia, de algunas personas estudiantes que trabajaban en robótica y diseñaron un robot que se movía como el que les expliqué, ¿no? Una cosa bastante chévere, pues, de ver el robot de movimiento. También quería compartirles este link sobre la SFU Colombia Combinatorics Initiative. Es la iniciativa que ha tenido Federico y un grupo de colegas que lo han acompañado para difundir la combinatoria, al menos aquí en Colombia, ¿cierto? Aquí hay cursos, videos, hay bastante material con el cual estudiar combinatoria, que sería muy provechoso para alguien que esté interesado en aprender de estos temas y meterse en el tema. Y particularmente este evento, que es donde pues uno puede contactarse con los profesores, ir a cursillos y aprender de estas cosas, que pues totalmente recomendado, ¿no? Ya pues esto es todo lo que tenía por mostrarles. Muchas gracias. Y bueno, terminamos Muchas esta gracias, Janel. presentación. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Nicola Ariza tiene una pregunta. Él pregunta, en las funciones generatrices, ¿es válido el caso de f elevado a la n? A ver, yo miro la pregunta. En el Janeru, ¿me estás escuchando? caso, dame un segundo. Si quieren usar también el mecanismo de mano virtual, de levantar la mano virtual para así abrir el micrófono y que tal vez puedan hacer una interacción directamente con el expositor. ¿Cómo es la pregunta? En las funciones generatrices, ¿es válido
el caso de f de x a la n. Pues yo creo, Nicole, Buenas. puedes preguntar. Ok. Bueno, ¿cómo estás? Hola. Estaba viendo la construcción de las generatrices, ¿no? Entonces eso te dan las formas polinómicas, ¿cierto? Tú tomaste ciertos polinomios particulares. Ahora mi pregunta es, ¿se puede dar el caso de que una forma polinómica sea o tienda a casos de la n? O sea, de exponente n, de enésima potencia, por ejemplo. Pues yo creo que depende de cómo lo definas, ¿sí me entendés? Porque, digamos, depende de la función generatriz y cómo la estés usando. Entonces, de acuerdo con eso, se puede prestar como para manipulaciones algebraicas de este tipo, ¿no? Pero Exacto, sí, notemos sí. que esta manipulación algebraica no fue arbitraria, sino que venía de una explicación en el fondo, ¿no? Entonces, si digamos tu problema Sí, requiere claro, que se... venía de los diversos desarrollos cuando es de exponente 2, exponente 3. Por eso pregunto si se puede extender el caso de que sea n exponente a nivel general. Claro, o sea, a ver, digamos, no, aquí por lo menos nos dimos cuenta de que cuando le damos a la n, ¿cierto? Y nosotros tenemos una suma de n variables, eso va con esa función generatriz resultante ahí, va a contar el número de palabras de longitud n que se pueden Ok, formar con con la cantidad de palabras que igual a la cantidad de variables que estén involucradas ahí, ¿cierto? Y la función cierto. generatriz que esté adentro, pues puede tener muchas formas, claro, sí. Ok, listo. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ti, Nicole, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas.